la verdad es que no sé ni cómo llamar a lo que estamos viviendo. Porque el jueves por la noche tuvimos una reunión de jóvenes que me costó 10 minutos poder dar la luz. 10 o 15. No podíamos dar la luz después de dar gracias. Ayer bajamos a la Plaza Mayor a hacer un culto y fue a cerrar los ojos y descender Dios en mitad de la Plaza Mayor de una forma tremenda. El Evangelio es para disfrutarlo y vivirlo. El que no le disfruta se aburre. Es normal, porque el Evangelio está diseñado para experimentarse. Dios diseñó el Evangelio para que lo experimentes. Si no lo experimentas te aburres, pero la culpa no es de Dios, la culpa es mía por no experimentar lo que Dios me ha llamado a experimentar. En esta noche lo que te traigo es algo sencillo, son cosas que ya has escuchado, pero creo que te van a hacer bien. Te voy a explicar por qué. Lo que voy a traer hoy es una contextualización. ¿Qué significa contextualización? En la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra a Jesús. Lo que pasa es que hay joyas, gemas semiescondidas, que están aquí en la Biblia, que si le damos una perspectiva un poquito más amplia, nos vamos a ver una cosa mucho más grande y más profunda. Hay una figura que representa la relación de Dios con su pueblo de una forma muy grande, que está en toda la Biblia, y no es otra que el esposo y la esposa. ¿Qué problema se nos genera a nosotros esto? Que Jesús y Dios, como trató con el pueblo de Israel y hablaba a su pueblo, a veces ocurren ciertas discrepancias culturales. Me explico, porque no quiero utilizar palabras raras. A los israelitas Dios la hablaba como en israelita. Y nosotros, si a veces se nos van ciertas costumbres, el mensaje lo recibes, porque el mensaje está diseñado para que todo el mundo lo reciba. Pero estas gemas semiescondidas a veces pasan de largo por falta de conocimiento cultural. Y sobre todo en figuras como estas. ¿Qué es lo que yo te voy a traer hoy? Un estudio que le di a los jóvenes. Lo voy a hacer o lo voy a intentar hacer más mensaje para que no sea pesado, porque un estudio es muy pesado. Pero creo que Dios te va a bendecir. Amén. Y mi intención, que cuando terminemos en esta noche, todos juntos podamos decir cómo termina la Biblia. El esposo, o mejor dicho, la esposa, dice: ven pronto, Señor Jesús. Así que si tienes Biblia, ven conmigo al libro de Génesis. Vamos a ver una típica boda judía, ¿vale? Vamos a ver cómo eran las funciones dentro de una boda judía. Y a nosotros nos va a ser muy fácil entenderlo, porque nosotros, por el que no lo sepa, los gitanos, somos una cultura oriental en Occidente. Por lo tanto, nuestra cultura es muy semejante a la cultura hebrea. Ven conmigo. Y no hablo más porque si no me voy a liar. Génesis capítulo 24, versículo 34. Vamos a escuchar al criado de Abraham hablando en la casa de Labán, ¿vale? Fijaros lo que dice. Entonces dijo Eliezer: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo, o sea, para Isaac, mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Abraham mandó a su criado a que fuese a su familia, como cualquiera de nosotros busca gente conocida para casar a tu hijo o a tu hija. No te fías de cualquiera para dar a tu hijo o a tu hija. Busca gente conocida. Abraham hizo exactamente lo mismo. Mandó a su criado a buscar una mujer a su casa. Su criado llegó allí y le dijo: Jehová, en cuya presencia he enviado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces será libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Dice entonces el criado:
Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. La historia ya la sabemos, ¿verdad? Sabemos hasta los litros de aguas que viven los camellos. Nos lo han explicado muchas veces, algo muy práctico para nuestra vida cristiana, pero nos lo han repetido hasta la saciedad. Cuando termina Eliezer de hablar con ellos, la respuesta de ellos es la siguiente: ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o la siniestra. Entonces Labán y Betuel, el hermano y el padre de Rebeca, le dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarle malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca también cosas preciosas, y a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él, y durmieron. Levantándose de mañana, dijo: envíame a mi señor. Que Dios bendiga su palabra. Veréis, no quiero dar muchas vueltas porque el estudio duró mucho, pero prácticamente lo que estamos viendo es un llegamiento, como los que tantos hemos visto. Abraham era muy anciano, no podía ir en persona y mandó a su mano derecha al criado más antiguo de su casa a que fuera a buscar mujer para su hijo. Cuando él llega, ya hemos leído la historia, se encuentra con Rebeca. Rebeca le dice: ¿de quién es? Yo soy hija del tío fulanito, vámonos a la casa que está allí mi padre. Cuando llegan, se presenta: soy el criado de tu hermano Abraham, y ya hemos leído la historia. Eliezer llega a Rebeca para Isaac. Los padres de él, Labán, dice la Biblia, al ver las alhajas de oro. Luego en la historia de Jacob vamos a ver lo bueno que era Labán. Pero a Labán le encantaba el dinero. Claro, él vio los camellos y vio todo lo que traía y dijo: mucho dinero, buena casa, mi hija para ti. El criado, a ver cómo respondieron, dice: perfecto, de Dios ha salido esto, ahora vamos a hacer algo. Cogió alhajas, se las dio a Rebeca, a su madre y a su padre y a su hermano. La boda judía constaba de 4 partes. La primera parte, lo que hemos visto: el novio busca una novia, va al lugar donde está la novia a buscarla. Cuando encuentra a la mujer con la cual el hijo se va a casar, lo que hacen es un pacto, un compromiso, un contrato de esponsales, que se llama. ¿Y cómo se firma ese contrato de esponsales? ¿Cómo se sella? Con una cosa que la Biblia llama dote. Una dote son regalos que la familia del novio da a la familia de la novia como señal de que ese matrimonio ha quedado pactado. Pueden ser muchas cosas. Saúl pidió por su hija Mical la vida de 100 filisteos. Labán, años después, le pidió a Jacob que trabajase 7 años por una hija y 7 años por la otra. En este caso, ¿cómo cierran el pacto? Con alhajas de oro, con joyas y con dinero. Después de eso, ¿qué hacía el novio? Firmaban con esto, y desde ese momento la novia pasaba ya a ser esposa. Aunque el matrimonio no se celebrase, ella ya era esposa de él. ¿Por qué? Porque el pacto había sido cerrado. En ese momento quedaban desposados. Así es como se encontraba María cuando el ángel fue a visitarla, desposada con José. Después de desposarse, el novio se volvía a su casa y tenía 1 año para preparar una casa donde el matrimonio viviría después. Cuando terminaba ese tiempo y la casa estaba lista, el novio salía desde su casa a la casa de la novia, porque por norma general vivían todos en la misma ciudad. Todos vestidos, preparados, salían desde la casa del novio, normalmente de noche, iban por las estrellas calles de la ciudad de Jerusalén en una corte nupcial, en una especie de procesión con lámparas
en las manos encendidas para alumbrar el camino. Delante del novio había alguien que empezaba a clamar: por ahí viene el esposo, salid a recibirle, por ahí viene el esposo. Y los convidados a las bodas, que por norma general eran todos los habitantes de la ciudad, al escuchar la voz del anuncio, salían porque ya estaban esperando, preparados, con las lámparas encendidas, y según pasaba la corte, ellos abrían las puertas y se iban añadiendo hasta que llegaban a la casa de la novia. Si os acordáis, hay una parábola, dice la Biblia: había 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Dice la Biblia que tardando el novio, cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche, que se escuchó la voz del anuncio, que viene el esposo. Se levantaron y dice la Biblia que las que tenían aceite se pudieron unir a la corte nupcial. Las que no, no. Esta parábola no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Porque la iglesia es la novia, los invitados son Israel. Pero el mensaje para ti y para mí es tremendamente claro. Si no tienes aceite, no puedes ir a la boda. Más te vale que tengamos aceite, porque si no, no nos podremos unir a la corte nupcial. Ahora, todo esto, ¿para qué te lo he explicado? En el estudio yo lo di con versículos y tal, pero yo te lo explico así para que sea más rápido. Y como todos nos hemos enterado, porque estás enterado, ¿verdad? Fácil. Ahora, ¿para qué me vale a mí esto? ¿De qué me sirve a mí? El novio ya vino. Y vino a buscarte a ti y a buscarme a mí. Hoy, tú y yo somos esposa. Su iglesia es la esposa. Y aunque el matrimonio aún no se ha celebrado, porque todavía no nos hemos reunido con él, nosotros ya estamos desposados con él. ¿Qué le pasaba a la novia cuando estaba desposada? Como ya era mujer del esposo, lo que hacía la novia ya no repercutía en la casa de su padre. Ahora repercute en la figura de su marido, aunque todavía no se ha celebrado el matrimonio, pero están bajo pacto. Por lo tanto, una infidelidad por parte de la mujer desposada se cuenta como adulterio. Por eso José, dice la Biblia, quiso dejar a María secretamente para no difamarla, porque la pena por eso era la muerte. Nosotros nos estamos preparando para cuando el esposo venga. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Tenemos que estar preparados y vestidos para cuando se escuche el anuncio de que viene el esposo. Tú estés preparada y yo esté preparada para recibir al esposo. Porque cuando Él vino a desposarse contigo. Él tocó nuestra puerta, Él te llegó y dijo: yo la quiero que sea mía. Y preguntaron: vale, ¿y la dote? ¿Qué dote vas a pagar? Porque toda novia tiene una dote que cierre el pacto. ¿Sabéis cuál fue nuestra dote? Dice el libro de Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 13. En él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la gloria de su nombre. Él vino a llegarte, cerró el pacto contigo y antes de marcharse te dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu anillo de la boda con Jesús. ¿Y de qué sirve eso? El novio se iba para preparar una casa. Y cuando la doncella miraba su dote, eso a ella le recordaba de que el novio algún día volvería. Cuando la doncella dice: es que mi marido tarda, a lo mejor no vuelve, ella se iba a su habitación, se metía y veía su dote y decía: no, mi marido va a volver a por mí porque me ha dejado la dote, y la dote es la señal del pacto. ¿Sabes? Cuando tú y yo tengamos flaquezas, no mires a ningún lugar, enciérrate en tu aposento y habla con el Espíritu Santo, que es el sello de la promesa que Él vuelve. ¿Puedes gritar un fuerte amén? Él es fiel. Te ha dejado al Espíritu Santo para que no se te olvide que Él volverá. Mira tu anillo siempre que tú tengas falta de fuerzas. Cuando tengas falta de fe, mira tu anillo. El Espíritu Santo es tu anillo. Es la certeza de que estás comprometida.
Cuando el novio hacía esto, se marchaba. ¿Y a qué se marchaba? A preparar una casa. Jesús dijo, yo me voy, pero donde yo me voy no podéis venir. ¿Y a dónde te vas, maestro? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo no os lo habría dicho. Pero como yo me voy, así volveré. Y yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde ha ido el novio? A prepararte casa para que tú vivas para siempre con él. Y si el novio vino, te desposó, te selló y te dio un anillo y se volvió a preparar casa, eso tiene una seña individualmente. Va a volver. El rey vuelve. No lo dudes nunca. Tu esposo vuelve a por ti. Como dice la Biblia, alentaos unos a otros con estas palabras. Esto era una boda típica judía. ¿Os acordáis de la mujer de las 10 dracmas? Dice la palabra de Dios que había una mujer que tenía 10 dracmas. Yo llego a escuchar de que esas dracmas era la señal de que estaba moza. No es así. Esas dracmas eran parte de su desposorio. Era su dote. Era una mujer desposada. Por eso cuando perdió una dracma tenía tantas ansias. Porque era la dote. Era su señal del pacto. Era de que su esposo venía a buscarla. Por eso, ¿qué hizo? Dio la luz, se puso a barrer y hasta que no la encontró no paró. Por favor, no pierdas nunca tu relación con el Espíritu Santo. Si tu relación con el Espíritu Santo se ha perdido, da la luz. Ponte a hacer lo necesario. Como dice la palabra, sé celoso, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Porque el sello de que Jesús vuelve está dentro de ti. Lo que pasa es que luego había otras bodas que no eran tan típicas. Porque había otro tipo de novias que no era tan típica como esta. Esto es lo típico, lo normal. Pero luego había otro tipo de novias que requerían algo más. Dice la palabra de Dios que en Belén pasan por las puertas 2 mujeres. Van de luto, hay cenizas sobre su cabeza. Una es anciana, la otra un poquito más joven. Vienen de los campos de Moab. Es Noemí. Bueno, Mara, porque se ha cambiado el nombre. A ella solo le importa la amargura que está dentro de su alma. Noemí, ¿y por qué tienes tanta amargura? Porque hace años yo salí por las puertas que estoy entrando. Porque en la casa de pan no había pan. Y hay una cosa, un detalle. Y esto hago, como dice Samuel Pérez Millos, un inciso. ¿Por qué no había pan en la casa del pan? Es que dice la palabra de Dios que el libro de Ruth empieza así. En el tiempo en que gobernaban los jueces. Y el tiempo en que gobernaban los jueces tiene una cualidad. Es una constante desobediencia del pueblo hacia Dios. Mientras había un juez, el pueblo obedecía. Cuando el juez moría, el pueblo desobedecía, Dios levantaba tempestades para que las tempestades hicieran volver al pueblo. Porque hay veces que solamente las tempestades te dan la alerta para que despiertes al Jesús que está en tu barca. Los discípulos iban en la barca, Jesús iba durmiendo y a los discípulos les importaba un pito. Jesús durmiendo, los discípulos en la barca y a ellos les importa un pito porque no hay tempestad. No necesitan a Jesús. Pero espérate que se levante la tempestad. Espera que haya vientos y que haya tormentas. Espera que la barca empiece a tambalearse y los discípulos empiecen a temer por su vida. Vas a ver que rápido despiertan a Jesús para que Jesús calme el viento y la mar. Las tempestades en tu barca a veces son permitidas para que te des cuenta que tu Jesús está durmiendo. ¿Quieres que la tempestad se calme? Despierta a Jesús. En el tiempo de los jueces, Dios permite hambre porque hay una desobediencia constante a Dios. Y en ese tiempo, Elimelec, marido de Noemí, ha decidido marcharse a los campos de Moab porque a veces en el tiempo de la prueba lo más fácil es huir. Y ahí está. Se han ido a los campos de Moab y ha muerto Elimelec, ha muerto Mahlón y ha muerto Kelión.
¿Y con qué se ha quedado Noemí, la pobrecita mía? Con dos nueras moabitas que no entienden ni huelen de Dios. Y ahora Noemí dice, estoy en Moab. Y a causa de estar en Moab, mi marido y mis dos hijos han muerto, porque la paga del pecado es muerte. No importa, mirar, perdonadme, siempre digo lo mismo, pero el evangelio es uno. Y el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Y yo digo, ay de mí si te predico otra cosa que no sea el evangelio. Y el evangelio es muy claro. La paga del pecado es muerte. Y toda desobediencia tiene consecuencias. Si me marcho de Belén a los campos de Moab, la consecuencia es que mi Elimelech, mi Malión y mi Kelión morirán. Es por eso que Noemí, que se siente mala por dentro, ha dicho, voy a tomar la mejor decisión que puedo tomar. ¿Y sabéis cuál es? Regresar a la casa del pan. Y ahí están. La otra nuera ha dicho, yo me voy a la casa de mi padre. Pero Ruth no. Ruth sale de los campos de Moab y le dice a su suegra, vete a la casa de tus padres, vete a tu tierra, vuelve a tu lengua, vuelve a tu idioma, vuelve a tus dioses. Y Ruth dice, en ninguna manera. Solamente la muerte hará separación entre tú y yo. Y ahora Ruth va a hacer lo que va a transformar su vida para siempre, entrar en pacto. Ahora dice, renuncia a mi tierra, renuncia a mi lengua, renuncia a mi familia y renuncia a mi nación. Tu pueblo será mi pueblo, tu lengua será mi lengua y tu Dios será mi Dios. Y en el cielo hay un crack. En la carne, en lo natural, no se ve nada. Sí, se ve el duelo que traen y la ceniza sobre su cabeza. Pero en el cielo algo empieza a cambiar. La maldición empieza a retroceder y la bendición empieza a avanzar. Las puertas cerradas empiezan a abrirse y los cerrojos de bronce se empiezan a quebrar. Porque cuando alguien decide entrar en pacto y empezar a obedecer, algo empieza a cambiar. Ruth decide entrar en pacto con Dios y se va a los campos de Belén. Y ahora, Belén tiene una cualidad, que siempre hay pan porque es la casa del pan. Y Dios no se olvida de nadie. Fijaros, ¿qué tienen Ruth y Noemí? Nada. Un marido muerto, dos hijos muertos, no tienen hacienda, no tienen heredad, no tienen dinero y no tienen nadie que les ayude. No tienen a nadie. Además de esto, cuando Ruth la moabita va andando por Israel, las demás mujeres la miran mal. ¿Por qué? Sencillo, porque es moabita. Y los moabitas y los israelitas no se llevan bien, son enemigos desde hace siglos. Por lo tanto, no solamente es una mujer desamparada, es una enemiga desamparada. ¿Y quién va a ayudar a una enemiga desamparada? Nadie. Lo que pasa es que Dios no se olvida de nadie. Si tú alguna vez pensaste, Dios se habrá olvidado de mí, Dios nunca se olvida de ti. Aunque la madre buena se olvidare de lo que dio a luz, con todo Jehová no se olvidará de ti. Y había una ley que Dios había dejado en el capítulo 19 de Levítico. Y es esta. Cuando tú ares tu campo, no lo exprimas. Os explico. Cuando la gente está cogiendo gavillas, coge la gavilla del trigo y tira. Y siempre caen granos, porque es imposible que tu mano sujete todo lo que coge. En los demás campos de las demás naciones, los granos que caen al suelo los recogen. Pero Dios había dado orden a su pueblo y dijo, los granos que caigan al suelo, no los cojáis. Eso es dejarlos ahí y iros. ¿Por qué? Esos son para el huérfano, para el desamparado y la viuda. De tal forma que alguien que no tenga que comer pueda encontrarse trigo en los campos recogidos. Y Ruth, la moabita, la enemiga, sabe esa ley. Ha ido andando por Belén
y se ha encontrado un campo donde están recogiendo. Ella ha visto los granos en el suelo y como tiene mucha hambre, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Como tiene hambre, no le importa agacharse para coger los granos del suelo. Y ahora mira la escena. Tienes a la gente del campo recogiendo los manojos, los granos van cayendo y Ruth, la moabita, la enemiga, arrastra por el suelo recogiendo los granos que se van cayendo. Es que su sitio es el suelo, porque Ruth es moabita, es gentil, no es del pueblo. Pero hemos dicho que Ruth hizo algo, que hubo un crack en el cielo, y fue que entró en pacto con Dios. Y cuando ella está arrastrándose por el suelo recogiendo los granos que caen a los que verdaderamente son del campo, aparece por la escena el dueño del campo, aparece Booz, y cuando Booz aparece, todo cambia. ¿Quieres que las cosas cambien? No depende de ti. Tú no tienes fe para creer, ni amor para amar, ni poder para obrar. No hay nada bueno en mí que yo pueda ejecutar. Todo nace de Él. ¿Qué se te manda a ti, a mí? Tú tienes que estar en el momento oportuno, en el lugar ideal. Tú ocúpate de estar en el campo de Booz, que Booz va a aparecer. Tú preocúpate de estar en el campo justo, en el momento idóneo, que no te preocupes, que al final Booz aparecerá. Y cuando Booz aparece, ve a la moabita enemiga arrastrándose por el suelo y pregunta, ¿quién es esa que se arrastra recogiendo los granos? Y le dicen, esa es la nuera de tu pariente Elimelec. ¿Te acuerdas de Elimelec? Claro. Pobrecito mío, que Dios lo tenga en su gloria. Ya le dije yo que no se fuera a ese sitio tan malo, que era una tierra de idólatras. ¿Qué hace un hebreo en compañía de idólatras? ¿Por qué se une a yugo desigual? ¿Qué concordia tiene Cristo con Baal? ¿Por qué nos unimos a que no nos debemos de unir? Pobrecito Elimelec. Al final sus decisiones le pasaron factura. Pero Booz se la queda mirando y le dice, decirle a esa que se arrastra, que se levante, que recoja espigas detrás de mis criados. Y ahora lo que hace Booz es esto. Ruth está aquí y la hace. Y la eleva, la levanta. Enrique, ¿por qué me dices eso? Porque lo que cae al suelo no es para los hijos. Lo que cae al suelo es para los perrillos. Y los perrillos son los gentiles, los que no eran del pueblo. Cuando Booz le dice, levántate, lo que le está diciendo es, enemiga mía, moabita mía, yo te levanto. Ya no te vas a comportar como una moabita, ahora vas a hacer como un hijo. Ahora te vas a ocupar de recoger y de comer lo que comen los hijos. Porque para los hijos no es lo que está en el suelo, para los hijos es lo que está en la gavilla. Querida moabita, prepárate, porque yo te voy a redimir. Y ahora Booz se queda mirando a esa mujer y le dice, está bien, yo voy a cerrar esto porque estoy diciendo lo que yo quiero. Prepárate, porque yo te voy a redimir. Y pregunta, ¿cuál es el precio por redimir a Ruth la moabita, mi enemiga? ¿Por qué he dicho que hay matrimonios que son diferentes? Porque Ruth no se la podía dar una dote normal. El precio de Ruth no era oro y plata, porque había otra ley en Israel que decía así: si uno se muere en el pueblo de Israel y deja viuda y no deja familia, el pariente más cercano puede coger a esa mujer,
redimirla, casarse con ella y tener familia. Pero eso sí, el primer hijo de ese matrimonio no pertenece al nuevo marido, pertenece al que se ha muerto. El precio de la redención de Ruth es el hijo primogénito de Booz. Booz, tu hijo no va a ser para ti, lo tienes que entregar. Ese es el precio de la redención, que tu hijo se ha entregado. ¿Sabes? Tú y yo no éramos una novia normal. Nuestra dote no era oro ni plata. Nosotros teníamos que ser redimidos. ¿Y sabéis cuál era tu precio y mi precio? La vida del hijo varón, la vida del hijo primogénito, el primer hijo de Dios. Dios tuvo que decir, ¿cuál es el precio de redimir a Aranjuez? Y dijeron, la vida de tu primer hijo, lo tienes que entregar. Por eso está Ruth en la Biblia. Ruth nos explica la redención. Booz era nuestro Goel, como Jesús era el nuestro. Nuestro Redentor, aquel que dio su Hijo por nosotros. Iglesia, la pregunta que te hago es esta, y voy a terminar ya. ¿Qué vas a hacer ahora tú, sabiendo lo que le ha costado a él que sea su esposa? Hay un ejemplo, y con esto termino, de una esposa muy, muy, muy mala. La peor esposa. Dice el capítulo 16 de Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Fijaros qué menosprecio tuvieron de Jerusalén, que no la arrojaron en la ciudad donde alguien la pudiera encontrar. La arrojaron en medio del campo para que no fuese encontrada y muriese. Pero yo pasé junto a ti. Te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti, te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y fijaros lo que dice, y te di juramento, y entré en pacto contigo. ¿Qué pacto era? El pacto de la desposada. ¿Y cómo cerró el Señor su pacto? Fácil, te lavé con agua y lavé de tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Estos fueron los esponsales que pagó el Señor por Jerusalén. Pero sigue diciendo, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. ¿Por qué acusa Dios a su esposa, o mejor dicho, a su novio Israel de esto? ¿Qué ha hecho Israel para que Dios, habiendo pagado lo que pagó por ella, la acuse de esto? Sencillo, pusieron a otros dioses en el lugar de Dios. Cogieron a Dios, y cuando Dios los sacó de Egipto y los capacitó y los hizo grandes y los hizo un imperio, llenaron sus ciudades de dioses y de ídolos y empezaron a adorarlos. Y cuando Dios ve que su pueblo pone a su lugar en el lugar que ocupa él, eso se llama idolatría. Traducción, perdonadme la palabra, lo digo con respeto, ¿vale? Es fornicación espiritual, es adulterio. Y tú me dices, Enrique,
con la predicación tan bonita que me estabas dando, ¿por qué me hablas de esto ahora? Si estaba hablando de Israel. ¿Podrá Dios acusarme a mí, Aranjuez, de esto? Ven conmigo al capítulo 4 de Santiago. Y dice el capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabéis por qué Dios acusa a esta iglesia de esto? Porque pusieron al mundo en el lugar de Dios. Iglesia, ha sido muy alto el precio que Dios ha pagado para que sea su esposa. Dios no se merece cualquiera. No pongas nunca nada en su lugar. Nunca. Nada. Dios es Dios y está en su trono. Y nadie nunca puede ocupar su lugar. El primero en tu mente, el primero en tu alma, el primero en tu corazón, el primero en tus pensamientos, en tus anhelos, en tu bolsillo, en tu alma, en tus ojos. El primero, porque Él es Dios. Y Él ha pagado por ti. Te ha entregado a su Hijo hasta la última gota de su sangre. Él no se merece cualquier cosa. Y ahora, ya para terminar, ahora la pregunta es, ¿por qué Dios habla tan fuerte a esta iglesia? ¿Qué hay en Dios? Hay un versículo que yo lo leía y lo leía y lo leía y no lo entendía porque parecía que estaba fuera de contexto. Dice el siguiente versículo. Está hablando de la enemistad, de la amistad con el mundo y la enemistad contra Dios, y de golpe salta el apóstol Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mira, te voy a decir un secreto. Dice Zacarías en el capítulo 8. Celé con gran celo a Sión, con gran ira la celé. ¿Qué tiene que ver, Señor, el celo con la ira? Te voy a decir el secreto, ¿vale? ¿Amas al Señor? Demuéstraselo. Sé fiel. Sé fiel. Él se lo merece, ¿eh? Si la iglesia no es cualquiera, el esposo es mejor. Porque Él no te ha preparado cualquier morada. Fíjate, no vino de cualquier manera. No te ha dado cualquier dote. Y no te ha preparado cualquier morada. Él dejó su trono de gloria, limitó su grandeza para poder abrazarte. Jesús, es que cuando me abraces, el precio por abrazarme son clavos en tus manos y en tus pies. El precio por abrazarme es una corona de espinas en tu cabeza y es tu costado traspasado. ¿Todavía quieres abrazarme? Claro. Es que el precio es pasar sed, hambre, cansancio, frío y desnudez, cosas que tú no conocías. Por eso dice el libro de Hebreos, por la experiencia de sus padecimientos aprendió la obediencia. Él no hizo cualquier cosa por ti, ¿eh? ¿Sabes cómo termina la Biblia? Y con esto termino. Dice la palabra de Dios. Dice Juan, y vi un río limpio que salía del trono de Dios y del Cordero, el cual regaba toda la tierra. El trono de Dios, perfecto, lo tenemos controlado. Pero el Cordero, ¿qué hace en la eternidad? Explícame, ¿por qué Juan ve a Jesús en forma de Cordero, cuando Cordero va asociada a humanidad? He aquí la respuesta. Jesús
tomó humanidad eterna para que tú siempre lo puedas ver. Y algún día en la eternidad se cumplirá. Mirarán al que traspasaron. Y en ese momento tú vendrás con tu corona de la vida, con tu corona de la justicia que te han puesto, gozando. ¡Ay, qué bien! Lo que me ha dicho Dios. Y te le vas a quedar mirando y vas a ver los agujeros en sus manos y los agujeros en sus pies. Verás la marca de la corona y su costado abierto. Y verás los latigazos en sus espaldas. Y él se te va a quedar mirando con sus ojos de llama de fuego. Y te dirá, dime, cariño mío. Y tanta va a ser ese impacto que vas a caer de rodillas. Cogerás tu corona y se la arrojarás a sus pies. Es por eso que la esposa dice así: ven pronto, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor y que el Señor te bendiga mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios.